comunicado oficial, más precisamente, que ellos mismos reconocen que no hubo una advertencia de manera importante e inmediata al gobierno de Mauricio Macri cuando empezó a levantar todas las medidas de restricción a las cuentas de capital, cuando se eliminaron algunos mecanismos de control, como eran los de la UIF, como eran algunos organismos dentro del propio Banco Central, se desregularon algunos controles, sobre todo con la cuestión cambiaria, y esto generó la crisis que estamos atravesando hoy. ¿Por qué digo que es importante aclarar esto? Porque cuando se solicitó el crédito, es el crédito más importante en la historia que ha brindado el fondo a la Argentina, estamos hablando de 57.000 millones de dólares que han llegado en esta deuda, que hay que decirlo, fue una deuda que ni siquiera podemos decir que el Fondo Monetario lo otorgó de manera express, sino que también hubo una presión del gobierno norteamericano, admitida por el propio gobierno norteamericano también, de que era necesario sostener a Mauricio Macri en la presidencia de la Argentina, teniendo en cuenta que era servil a sus intereses o que era afín en realidad a los intereses de Donald Trump sobre Latinoamérica y que no así lo que es el gobierno actual de Alberto Fernández. La realidad es que Duhovne fue el encargado precisamente de llevar adelante este empréstito, de ir a solicitarlo y de negociar finalmente cuáles iban a ser las condiciones por las que se entregaban. Las condiciones las sabemos, un ajuste feroz sobre la economía argentina, sobre los trabajadores, sobre los sectores más vulnerables. Ahora, el Fondo Monetario reconoce, el Fondo Monetario a cargo de esta señora que vemos ahí, de Christine Lagarde, reconoce que no le brindó o no le alertó a Mauricio Macri que modificar todas estas cuestiones, todos estos mecanismos internos, desregular las cuentas de capitales, permitir la fuga a través de diversos mecanismos, iba a generar una crisis económica en lo que vendría a ser las reservas del Banco Central y en la macroeconomía argentina. Esto es muy importante mencionarlo, porque ahora, con la nueva gestión del Fondo Monetario Internacional, a cargo de Kristalina Georgieva, se ha cambiado un poco esta visión, o al menos es lo que se ha anunciado desde el propio organismo, tendientes a no seguir generando más planes de ajuste sobre la economía de los distintos países, de los deudores del fondo, y obviamente permitir mayor flexibilidad. ¿Esto beneficia a la Argentina, este documento? Sí lo beneficia. Martín Guzmán se encuentra negociando en estos momentos con el fondo cómo va a ser esta reestructuración de la deuda, y obviamente es un mecanismo más que le permite al Estado argentino seguir señalándole a este organismo internacional, a este organismo de crédito internacional, que la realidad es que este crédito no se otorgó siguiendo todos los lineamientos que corresponden al Fondo Monetario y su propio reglamento interno, sino que fue más una cuestión netamente electoral que terminó perjudicando la situación económica argentina y que hoy estamos pagando los platos rotos, como quien no quiera, de lo que fue el desastre de la gestión económica de Mauricio Macri con sus sucesivos ministros, porque la situación no es solo de Duhovne, sino que antes también hubo ministros como Prat Gai, hubo gente en el Banco Central como Sturzenegger, que colaboraron y fueron agravando cada vez más esta situación económica que atravesamos. Hay que ver qué pasa, la negociación con el fondo está encaminada. Este documento puede servir como una palanca más para Martín Guzmán de lograr un acuerdo que realmente sea beneficioso y obviamente también depende de lo que esta señora pueda llegar a colaborar, estamos hablando de Kristalina Georgieva, para llegar al mejor acuerdo posible para la Argentina y que el ajuste, como siempre, no lo terminen pagando las clases populares.